Entonces es bastante. Próxima, por favor. ¿Por qué se va a incrementar la mortalidad del asma? De acuerdo a los últimos estudios, nadie debería morir por asma. Pero desgraciadamente se observa un aumento, un incremento en el porcentaje de mortalidad. ¿Debido a qué? A que aumenta la severidad del asma, ¿cierto? Se ha vuelto una enfermedad que es inmunológica, pero que aumenta la severidad. Fracaso del tratamiento del asma, ¿cierto? Por eso es de que el tratamiento en el asma no es generalizado, sino que es individualizado, personalizado. Cada persona responde de distinta manera a los fármacos que ustedes conocen. Y por último, esto sí, nosotros debemos asumir todo el personal de salud, ¿cierto? Que no sabemos reconocer la severidad del cuadro asmático o que podemos confundir con otro tipo de patología. Próximo, por favor. Etiopatogénicamente vamos a tener tres tipos de asma. El asma extrínseco, donde hay una historia familiar, alergénicos, y cuando tomamos una muestra de inmunoglobulina E, está alta. El asma intrínseco, inmunológico e idiopático, no hay historia familiar, no hay alergia, y la IgE es normal. Y esto es lo que nosotros tenemos mucho cuidado, mucha preocupación. La exposición, el asma ocupacional, por exposición a sustancias laborales, como espumas, resinas, poliuretanos, todo esto, que hace que en el ambiente laboral comience a desarrollar la persona asma. Hay unas formas especiales de asma, las formas inducidas por el ejercicio, ¿ya? Entonces es un asma que cuando el individuo comienza a realizar ejercicios físicos, comienza a producir disnea y toda la sintomatología asmática, el asma ocupacional que acabamos de ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por favor, y tomen en cuenta porque es pregunta de examen. Los factores de riesgo son aquellos que se denominan predisponentes. ¿Cuáles son aquellos? Son situaciones en las que el individuo va a nacer o va a estar predispuesto a lo que es el asma, como ser la atopía. O sea, son pacientes que tienen preponderancia a la ley, la herencia y la IgE elevada. ¿Qué quiere decir? De que ese individuo que tiene IgE elevada va a estar predispuesto a desarrollar un cuadro asmático. ¿Cuáles son los factores de riesgo causantes? Son aquellas situaciones en las que van a sensibilizar la vía aérea y van a causar asma, como ser los alergenos, las sustancias ocupacionales y algunos medicamentos, específicamente el ácido acetilsalicílico. ¿Cuáles son los factores contribuyentes? Son aquellos que van a aumentar la probabilidad de asma, ¿cierto?, en las personas, como ser infecciones respiratorias por virus, algunos alimentos, peces, pero no de agua dulce, sino de mar. Contaminación ambiental, frío, humedad, gases y el tabaquismo, ¿no?, que van a aumentar
la probabilidad de asma en una persona. Próximo punto. ¿Cuáles son los factores desencadenantes, exacerbadores o disparadores que van a producir en una persona asmática la crisis asmática? Alergenos domésticos o ambientales, hongos, pólenes, ácaros, pelos de animales, ejercicio o hiperventilación, en aquel asma inducida por el ejercicio, condiciones ambientales como el frío, el exceso de humedad, algunos medicamentos como el ácido acetil salicílico o la utilización de beta bloqueadores. Y por último, las emociones, ¿no? ¿Cierto? Son aquellos casos de asma en la persona que es asmática y lo ves a tu enamorado, tú eres asmática, lo ves a tu enamorado con otra y te comienza a producir tu crisis asmática. O que tengan alguna emoción fuerte, una noticia fatal, ¿no? ¿Cierto? Entonces te desencadena el asma, inmediatamente la crisis asmática. Y aquí tienen un diseño de todos los factores etiológicos que pueden darles asma. Próximo, por favor. Dale. Este acápite es muy importante en el asma, especialmente para realizar el tratamiento del asma. ¿Ya? El primer paso en el asma es el proceso inflamatorio de la vía aérea. Y el proceso inflamatorio de la vía aérea puede ser producida por células inflamatorias que están dentro del parénquima pulmonar, en la sangre, como el mastocito, el eosinófilo, el basófilo, el neutrófilo, el macrófago y las mismas plaquetas, que pueden ser agentes de inflamación celular, mediadores inflamatorios, citosina, histamina, leucotrienos, sustancias de reacción lenta de anafilaxia, neuropéptidos. Van a ser sustancias que se van a liberar en el proceso inflamatorio y que van a producir la broncoconstricción. Próximo. La hiperreactividad bronquial es el segundo paso. ¿Qué quiere decir? De que el músculo liso del bronquio va a reaccionar en una forma exagerada a los estímulos que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces quiere decir que hay mayor sensibilidad de los efectores, como son el músculo liso y las glándulas, donde el efector recibe un estímulo supraanormal con alteración del control automático del tono del músculo liso para que se contraiga en forma sostenida y donde existe un trastorno intrínseco del músculo liso, bronquial. Y por último tenemos la obstrucción al flujo del aire. Broncoconstricción, edema de las vías aéreas, formación de tapones mucosos y remodelación de las vías aéreas. ¿Por qué hacemos hincapié? ¿Por qué hacemos una mención especial en estos tres pasos fisiopatológicos? Porque tenemos que utilizar medicamentos. Y si no sabemos la fisiopatología que se está produciendo en el asma, muy mal vamos a poder utilizar los medicamentos farmacológicos, ¿no es verdad? Para el proceso inflamatorio, ¿qué medicamentos vamos a utilizar? Antihistamínicos, corticoides. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no podemos utilizar un aire, un diclofenaco? ¿Por qué? Que es más económico
y tiene efectos secundarios menos nocivos que los corticoides. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Quién está? A ver, ¿quién dice? ¿Por qué van a utilizar un corticoide? Está muy bien. ¿Y por qué no un AINE? Farmacología, medicina y medicina, ¿no? ¿Cierto? A ver, dime. Imunomodulatório, que vai disminuir a resposta imune. Aí vai melhorar a inflamação e vai desobstruir a via. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? En farmacología les han enseñado. En farmacología les han enseñado en el proceso inflamatorio hay dos vías, ¿no? La cascada del ácido araquidónico, ¿se acuerdan? ¿Cierto? La ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. Son dos brazos, ¿no es verdad? La ciclooxigenasa por las prostaglandinas y la lipooxigenasa por los tromboxanos, leucotrienos. ¿Se acuerdan? A nivel del parénquima pulmonar, específicamente de la mucosa bronquial, el proceso inflamatorio está producido por los tromboxanos y los leucotrienos, ¿cierto? En la COX el proceso está mediado por las prostaglandinas, donde actúan los AINES, ¿cierto? Antiinflamatorios no esteroideos. En cambio, si nosotros le damos 1 kilo de AINES, no vamos a producir ningún proceso antiinflamatorio a nivel del parénquima pulmonar bronquial. ¿No es verdad? Por eso es que utilizamos nosotros los corticosteroides, porque actúan a ese nivel. Esa es la facilidad que tienen los corticosteroides, que actúan tanto en la COX-1 como en la COX-2. ¿No es verdad? Próximo foto. Dale. Este es un diseño de una vía normal, un proceso asmático, y esto es cuando se produce la crisis asmática. Fíjense cómo disminuye el lumen del bronco. Entonces, para el proceso inflamatorio tenemos que utilizar corticosteroides. Dale. Antes, vamos a ver. Luego tenemos el proceso de broncoconstricción, ¿cierto? Donde hay una anormalidad a nivel del músculo liso en su contracción. ¿Y qué medicamentos van a utilizar ustedes? Broncodilatadores, muy bien. ¿Qué familias conoces de broncodilatadores que te han enseñado en farmacología? Familias. Porque les han enseñado por familias, ¿no es verdad? Los beta-2 adrenérgicos, no bloqueadores. Si le das un bloqueador a un asmático, lo matas.